Destructores de la Galaxia. Pues listo, vamos a iniciar este último panel del día de hoy, el primer día de actividades de la JediCon 2026. Quiero presentarles aquí a dos personas, dos amigos también, que pues tuve el honor de conocerlos en eventos de Star Wars. Creo que sí nos hemos conocido todos en el ambiente de Star Wars, por eventos, por directos, por amigos. Entonces ya llegó el invitado especial del día de hoy. Primero pues tenemos de este lado, ¿cómo te pusieron en el cartel? Pepe. No, es Juan Oropeza. Juan Oropeza de los Destructores de la Galaxia. Un aplauso por favor al buen Juan Oropeza, también un fan de Star Wars, bastante metido en todo el ambiente starwariano en Warsi. Y de este lado también tenemos al buen psicólogo en Coruscant. Un aplauso por favor al psicólogo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Platícanos cómo ha sido la experiencia del día de hoy, de este día de actividades de la JediCon. Pues bien, la verdad es que lo comentaba con Marco ahorita antes de empezar, se siente ese ambiente, ¿no? de camaradería, de disfrutar la saga. Y la verdad es que bien, o sea, empezando o más bien siguiendo los festejos del May the 4th, y que este año pues tenemos el regreso de Star Wars a los cines, nada más y nada menos que con este monito verde, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y pues yo justo lo que les decía también es, Star Wars se vive en grupo. Y tuvimos muchos años que nos regresamos y lo veíamos en la casa y en el streaming, pero tener estos espacios para encontrarnos, ver productos, compartir, puede ser cansado físicamente, pero también como que te da energía emocional. Entonces, pues estoy contento y más contento de este panel. Perfecto. Oigan, y el día de hoy, justamente como estamos en esta época pre-Mandalorian y Grogu, vamos a hablar, que creo, de uno de los personajes más mediáticos de Star Wars, actualmente, evidentemente actualmente, que cuando vimos la primera aparición de este personaje, rompió el internet, no solamente, o sea, pasó, yo sé que Star Wars tiene un efecto muy grande a nivel del mundo, pero cuando Star Wars pasa como de esta gente normal que le gusta Star Wars a gente que nunca sabe y que empieza a hablarte de Star Wars y se empieza a conocer, es cuando empieza este efecto mediático. Y estamos hablando nada más y nada menos que del buen Grogu, antes conocido como The Child, antes conocido como Baby Yoda. Y justamente hoy vamos a hablar y responder la pregunta de por qué amamos a Grogu. Entonces, ¿quiénes de ustedes son fans de, no tiene raza, pero de Grogu, del Baby Yoda, de Child? Levanten la mano, ¿quién es fan? Muy bien. O sea, ¿ustedes no son fan de Grogu? ¿Cómo creen? Sí, no, sí, todos levanten la mano, todos somos fans de Grogu, claro que sí. Y hoy justamente vamos a hablar de este personaje tan mediático, tan icónico, y que se ha vuelto, me atrevo a decir, la cara de Star Wars en los últimos años. Así que yo le voy a ceder la palabra aquí a nuestros dos invitados para que nos hablen un poquito de esto. Así que pues, ahora sí, el micrófono es todo suyo, chicos. Pues muchas gracias, John, gracias a todos por estar acá. Y pues bueno, empezar con esto que decía John ahorita, no sé si te parece, Marco, empezar por eso, que fue bien curioso, ¿no? Que en el 2019, ¿no? Este personaje tan mediático y que tanto ha vendido, lo ocultó tanto Lucasfilm, Disney lo ocultó, y fue, creo que la mejor medida que pudieron haber hecho, porque podríamos pensar que perdieron mucho dinero, porque si se acuerdan, cuando salió el Mandaloriano, nos enseñaron a Grogu, a The Child, a Baby Yoda, como lo habíamos conocido en ese momento, hasta el final del capítulo 1, y fue toda una estrategia porque no hubo mercancía. Incluso ese diciembre, quienes querían regalarle algo a sus seres queridos o a sus hijos, pues no había, porque lo anunciaron o se dieron a conocer hasta el final del estreno de la serie. Creo que podríamos empezar por ahí, que ese fue un impacto no solo mediático, sino psicológico, porque a todos nos impactó verlo al final del episodio 1 de la primera temporada del Mandaloriano, ¿no? Sí, el tener un producto que es sorpresa, ¿no? Refuerza el deseo. Muchas veces el deseo de querer algo es más fuerte que el objeto mismo, y eso pasó mucho con este producto.
Y ya si empezamos a analizar qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, pues invitaron a 2 psicólogos a hablar de Grogu. Antes de entrar a una parte más de teoría que sé que el buen Juan va a poder profundizar, yo aquí quiero entrar un poco al símbolo, a lo que puede representar. Porque la pregunta que detona este panel es ¿por qué nos gusta Grogu o Baby Yoda? Pero también ¿qué representa que nos guste? Porque, a ver, podemos entender primero que, y si hacemos el análisis con la palabra como lo conocimos como Baby Yoda, lo primero que hacemos es conectarlo con Yoda. Y a Yoda lo conocemos, Yoda hace parte de un legado, es uno de los íconos o de los productos más reconocidos, no solo de Star Wars, sino de la cultura popular. Pero por otro lado es un bebé del cual no sabemos nada y tiene una promesa de futuro. Entonces juega en este simbolismo y en este paralelismo de, por un lado, saber a lo que vamos, que puede ser Yoda, pero por otro lado darnos cuenta que no es Yoda, que es diferente, que es un bebé, que es vulnerable, que es tierno y que te va a encantar. Entonces llega este punto que vuelve a ser, después de muchos años, hubiéramos pensado que las secuelas iba a ser este producto de marketing en donde Disney iba a hacer un manotazo en la mesa diciendo ya tengo Star Wars, y seguramente lo será, y en el paso de los años nos hará entender cómo envejecen y cómo hacen parte del legado de Star Wars las secuelas. Pero lo que sí hizo inmediatamente, y sobre todo al mismo tiempo que episodio 9 estaba en los cines. Es la última vez que hemos estado en el cine con Star Wars, pero atrajo la atención no el cierre de la trilogía o de la historia o de la saga de Skywalker. Lo que se robó la atención fue este producto, y como bien dices, Juan, te causaba mucho revuelo el que no hablara, el que lo viéramos segundos en pantalla y el que también en nuestro planeta fuera un producto de DC. Sí, totalmente. Y aquí entrándole un poquito, como decías ya en la teoría o en el porqué psicológicamente hablando, hay una teoría desarrollada por un biólogo Lawrence que habla del baby esquema o el baby esquema. Y esto de lo que dice es que, bueno, a ver, los voy a resumir porque evidentemente no es clase de psicología, estamos hablando de Star Wars, pero básicamente Grogu es un checklist, es un manual de esta teoría del baby esquema. ¿Qué quiere decir esa teoría o a qué apunta? A que la constitución física del personaje inmediatamente nos despierta algo. Es decir, nosotros creemos, estamos muy acostumbrados a que tenemos esa decisión, a que nosotros decidimos qué nos gusta. Pero si ahorita yo les dijera a todos, cierren los ojos por un segundo, imagínense a Grogu comiéndose una galletita, más de uno en su pensamiento diría, ay, qué tierno, ¿no? ¿Por qué? Porque como está constituido, es esto que les decía el baby esquema. Primero, la cabeza grandotota, luego los ojos desproporcionados, las piernas y las extremidades pequeñitas y un poco torpes. Eso es a lo que se refiere el baby esquema. Puede ser un bebé humano, un cachorro o puede ser Grogu, pero lo que está sucediendo ahí es que hay algo que en psicología llamamos la vía talamoamígdala, que eso quiere decir que algo entra por nuestros ojos y no pasa por el raciocinio, es decir, no decidimos qué nos gusta o no, sino que directamente nos va a gustar porque, y aquí me voy a adelantar un poquito, ahorita lo vamos a desmenuzar, pero lo que sucede con el mandaloriano, que es alguien muy frío, es un mercenario, ¿no? Que incluso hasta camina rígidamente, ese personaje que es tan cruel, digámoslo así, se desarma con Grogu al grado de quitarse el casco y de protegerlo. Eso nos pasa a nosotros, pero nosotros no lo decidimos, sino que fue diseñado de tal manera que nuestro cerebro lo registra como un ser súper tierno y al que debemos proteger. Qué bueno que mencionas eso, porque vean aquí también lo anti-intuitivo, que sería que una figura verde, ¿no? Con orejas grandes, con facciones reptilianas, ¿no? Que podríamos decir es un duende, un gnomo, ¿no? Que típicamente podría entrar en un arquetipo de un eje ajeno a nosotros, pero que provoca esta respuesta de secretar serotonina por una parte ahora sí instintiva, porque es un bebé. Y no solamente lo ves, la forma como mueve los ojos, como empieza a balbucear, y que te da esa impresión de que es un ser indefenso.
Muchas veces cuando vemos Star Wars y significa tanto para cada una y cada uno de nosotros, es porque terminamos proyectándonos. Star Wars desde el día 1 fue construido como un mito, que es un mito, un relato de simbolismos que hacen eco a las preguntas más profundas que tenemos como humanidad. ¿Para qué estoy? ¿Soy libre? ¿Creo en el destino? ¿Cuál es mi propósito? Y llegar nuevamente con una figura así y hacer una relación en donde nos podamos identificar, y aquí podría ser muy simbólico, podría ser, es la nueva generación, y eso es real. Star Wars es intrageneracional, estamos celebrando su 49 aniversario. Y sí, podemos ver el retrofuturismo de la fantasía espacial, creó su propio género, creó toda una tribu social, cultural, ideológica, en donde a través de esa narrativa del velo de la galaxia muy lejana terminamos hablando de cosas muy importantes. Es un caballo de Troya. Acabamos hablando de política, de filosofía, de religión, de moral, de emociones, ¿no? Yo, gracias a Star Wars como psicólogo en Coruscant, empecé a hablar de emoción con jóvenes hombres de 13, 14 años, que típicamente, colegas, sería el público más difícil para decir: tengo una depresión, me parezco a lo que está viviendo Kenobi en su exilio, estoy enojado, ¿y qué hago con el enojo? Anakin no sabía llevar el enojo, ¿no? Y incluso se crea un tabú. El enojo te lleva al lado oscuro, aléjate del enojo. ¿Cómo se van reforzando estos conceptos heteronormativos en donde un hombre no puede sentir emociones? Y hoy tener un bebé y tener un arquetipo de un héroe, como lo mencionaba Juan, con su armadura de Beskar, con su cantidad de gadgets alrededor, pero que es el héroe moderno porque trae al bebé en brazos, ¿no? Es el papá luchón que va a hacer su trabajo, pero trae aquí al bebé en brazos, ¿no? Y que cuando lo hacían, si ven las entrevistas con Favreau, con Filoni, los concept art, se veía espeluznante la idea porque sonaba muy mal, ¿no? Un duende bebé, ¿no? Y los ojos, pero la forma como terminó siendo creado, pues sí, creo que representa ese símbolo. Y qué bueno que mencionas el esquema de un bebé y que nos puede reaccionar tanto. Sí, y en esto que comentabas de que nos despierta o nos detona la serotonina, hablando de otras hormonas, pues también nos detona la dopamina, porque es la hormona del placer inmediato, porque al verlo de inmediato queremos, o habrá mucha gente que quiere abrazarlo, que incluso, digo, y aquí me puedo ir también como a ¿por qué nos da esta sensación a veces, o esta sensación de querer abrazarlo? Incluso hasta hay quienes dicen: es que me lo quiero comer a mordidas porque es tan tierno, ¿no? Hay algo igual también en psicología que se llama se me fue el término, la ternura, agresión por ternura. ¿A qué se refiere eso de agresión por ternura? Cuando a nosotros nos pasa eso de: ay, es que esto se ve tan tierno, hablando de Grogu, ¿no? Se ve tan tierno que quisiera morderlo, quisiera apretarlo. No es que queramos agredirlo realmente, sino que al detonarse la serotonina, la dopamina y también la oxitocina, que no sé si han oído hablar, que es la hormona del amor y la hormona de los vínculos, sobre todo los vínculos filiales, por ejemplo, tú que eres padre, lo sabes, es la hormona que permite que se genere un vínculo con los hijos y de los hijos hacia los padres. Esa hormona también se detona con Grogu, pero no podemos, el cuerpo es tan sabio que tiene mecanismos de defensa o tiene controles de seguridad, digámoslo así. Entonces, esto de la agresión por ternura, ¿a qué se refiere? A que cuando sentimos esa necesidad de morder a alguien o de apachurrar muy fuerte a alguien, es porque sentimos tanta ternura que digamos que es como si tuviéramos un ataque de ternura intenso, y eso nos impediría protegerlo en un momento de peligro, de estrés, claro, nos impediría protegerlo, y por eso es que sentimos esa necesidad como de morder, de apachurrar. No es que realmente queramos hacerlo o hacerle daño, sino que es como ese seguro o ese botón de seguridad que el cerebro activa para: hey, estás sintiendo demasiada ternura, o sea, bájale tantito porque tienes que cuidarlo, ¿no? Al final de cuentas es algo que tienes que cuidar. Y lo que decías del papá luchón también es bien interesante, porque
porque, a ver, eso que acabamos de comentar es la parte biológica. Es decir, biológicamente nosotros lo vemos, entra por los ojos, llega al cerebro, se detonan estas emociones y estas hormonas. Pero si nosotros ponemos a Grogu durante la mitad de una temporada, nada más verlo ahí, caminar, balbucear y todo, perdería el encanto. ¿Por qué perdería el encanto? Porque, o sea, se volvería, no quiero decir aburrido, pero se volvería monótono. Lo que hace que realmente nos enganche es la relación que tiene con el mandaloriano, porque el mandaloriano es la contraparte, es alguien, como decía, totalmente frío, alguien que es un mercenario, que le pagan, ¿no?, por desvivir gente, ¿no? Y el clásico, ¿no?, bueno, te vas a ir conmigo, frío o caliente, ¿no? Pero es alguien muy frío. Pero esa relación, lo que le provoca al mandaloriano, acuérdense, digo, todos ya lo vieron, no es spoiler, cuando el mandaloriano se quita el casco para protegerlo, deja de lado incluso sus creencias, su credo, porque esa relación, a ver, digámoslo de esta manera, y no sé qué opinas, colega, la biología es lo que nos atrapa o lo que nos despierta, pero la psicología que hay detrás de la interacción de estos dos personajes es la que nos engancha a seguirlos viendo y a que ahora vayan a estar en una película que, de hecho, sea de paso, yo siempre lo comento en todos los foros en los que he podido estar. La mejor decisión que tuvo Lucasfilm y Disney fue aventar a Grogu al cine, porque con todo ese hate que le dieron a las secuelas, imagínense aventar a Rey al episodio 10 al cine, destrozan al personaje y a la actriz, pero mandar a Grogu es una apuesta segura. Probablemente no tenga los miles de millones de dólares en taquilla, pero seguramente al menos todos los que estamos aquí iremos a verla por lo menos esas 3 veces de rigor, ¿no? Me gustó esta dinámica que tú das el contenido, das como el gancho y yo puedo hacer un poco la interpretación también un poco más narrativa, un poco más incluso meta. Y aquí creo que dijiste algo bien interesante, que es el papel que juega la paternidad. Si sabemos que Star Wars es un mito y nos presenta temas como el bien y el mal, y que la oscuridad no es ajena, sino que la oscuridad la tenemos dentro, que debemos buscar un balance, que el poder corrompe, que el poder debe estar a un servicio y que los ciclos regresan una y otra vez, Star Wars también nos ha dado siempre un mensaje de paternidad. Evidentemente, una de las frases más emblemáticas e icónicas del cine está en nuestra querida franquicia con el "Yo soy tu padre", pero también haciendo aquí una interpretación subjetiva, personal y sesgada, pues esto pasó en los años 80, cuando nos dábamos cuenta que las paternidades eran en esta forma algo rígidas, muchas veces ausentes, muchas veces violentadas, en donde se tenía que esperar un arco de redención para decir, bueno, ya fue buen padre porque al final optó por salvarlo en lugar de seguir a su maestro y destruir por primera vez a Palpatine en Endor. Pero pues ahí tuvimos un primer mensaje de paternidad y ha sido los mensajes más emblemáticos en la cultura popular. Hoy en día se enfrenta una paternidad no biológica, una paternidad elegida por una persona que no lo buscaba en ese momento, que bien decías, narrativamente hablando son opuestos. Él seguía su credo, seguía sus propios intereses, era un mercenario, tenía este arquetipo de qué es lo que gano yo detrás, era pragmático. Lo peor que le podía pasar era tener una responsabilidad afectiva y una responsabilidad afectiva con alguien que iba a tener una dependencia, ¿no? Pero pues a final de cuentas la doctrina, el dogma, el credo se termina adaptando para decir, pues bueno, ahora es tu tribu y lo vas a hacer. Y ahí yo creo que muchas veces quienes éramos hijos en los 80s, a veces ahora ya somos padres en el 2020. Y no solamente hablando de casos aislados, sino como generación. Y nos damos cuenta que Star Wars va haciendo este relevo, ¿no? Como en Rogue One, que vas pasando el mapa para que llegue a Leia desde Cassian Andor hasta destruir la estrella, va haciendo el relevo y esto es el reflejo de estas nuevas generaciones. Nuevas generaciones que hablamos de emociones, nuevas generaciones que queremos romper estos estereotipos de género sin hacerlo de forma forzada, con mensajes políticos detrás.
Y esto también puede ser una proyección hacia dónde se va a llevar Star Wars a las nuevas generaciones, porque no hay figura más antigua de 900 años en Star Wars como un Yoda, y no hay figura más reciente como un bebé, como puede ser Baby Yoda. Y aquí al darnos cuenta que lo vemos, y coincido que si lo viéramos solamente interactuar un soliloquio de él, pues sí, faltaría la dinámica con Din Djarin, pero también faltaría el riesgo en donde lo vemos. Y también creo que eso puede ser este monomito que nos damos cuenta que hay un llamado, hay una aventura, hay un lado oscuro y que toca protegerlo, pero que también que te empiezas a dar cuenta que no es tan vulnerable como crees, que también te puede enseñar. Cuando lo vemos en los primeros episodios de la temporada 1, que él todavía con la fuerza empieza a salvar, y que te das cuenta que no hay que juzgar por el tamaño, como decía Yoda, se va haciendo un poco este ciclo a la inversa, muy poético, diría George Lucas. Sí, totalmente coincido contigo en eso de que las familias, nosotros como individuos, somos muy diferentes a la sociedad que era en los 80s. Y siguiendo hablando de Star Wars, tal vez saliéndome un poquito de Grogu, pero ahorita van a ver que regreso a Grogu. Lo vemos ahora con la serie que está actual, ¿no? De Maul Shadow Lord, ¿no? Maul, digo nada más así como para reforzar este punto que dice Marco. Maul lo vemos que aparece y desaparece en el 99, ¿no? Cuando sale el episodio 1. ¿Por qué nos traen una serie hasta el 2026? Porque todavía a finales de los 90s, no sé si estarán de acuerdo conmigo, eran todavía personajes muy binarios, era blanco o negro, el malo que es malo, ñaca ñaca, el bueno que es bueno y yo soy el héroe. Pero ahora no, ahora buscamos un contenido donde los personajes tienen matices y un espectro mucho más amplio. Y traer esta serie, por ejemplo, de Maul, no nada más refuerza lo que está viviendo la sociedad, los personajes que queremos, sino que evidentemente ahorita que estamos previos al estreno de Grogu, pues apuntala esa relación que tiene con Mando, ¿no? Lo que tú dices ahorita de la relación del papá luchón actualmente, no nada más nos engancha por que veamos en pantalla a Pedro Pascal quitándose el casco y reaccionando y diciendo, es Pedro Pascal acariciando a Grogu. Es que nos vemos reflejados en el Mandaloriano. Ese casco tan pulido de Beskar es un reflejo de lo que nosotros vivimos cada vez que nos sentamos a ver un contenido actual de Star Wars. Esa protección que él, esa devoción y protección que tiene, es lo que nosotros estamos proyectando en la pantalla, en este caso en el Mandaloriano. No estoy diciendo que nosotros seamos esos matones desalmados, pero en el día a día nosotros también usamos esas máscaras. Seguramente han escuchado hablar del dichoso burnout, ¿no? Del quemarse por tanto trabajo, y en el día a día, para no quemarnos, usamos también nuestra armadura, nuestro casco de Beskar, para cubrirnos de eso que vivimos en el día a día. Entonces, esa combinación que ha hecho de cómo nos vemos reflejados en el Mandaloriano, de cómo biológica y psicológicamente nos encanta el personaje, es lo que lo ha hecho exitoso. Y como bien decías al principio, ¿no? Es ahora un referente, y yo creo que incluso, digo, no quiero pecar, yo sé que Star Wars es como una religión para muchos de nosotros, pero yo creo que incluso ahora es más reconocido que hasta Vader en el mundo, o sea, porque todo el mundo podía haber no visto Star Wars, pero conocían quién era Vader, ¿no? Al menos las mamás decían el Dark Vader, ¿no? Ahora todo el mundo conoce a Baby Yoda, ¿no? O sea, hasta la señora de las quesadillas que nunca ha visto Star Wars sabe quién es Grogu. Entonces, también es aprovechando como este panel, esta disertación, compartición de ideas desde lo psicológico. También es, Grogu y el Mandaloriano son reflejo de lo que nosotros ponemos en los personajes, pero también de los contenidos que estamos consumiendo y de los que vienen a futuro. Por eso es que yo decía, ¿no? Si hubieran mandado nuevamente a Rey al cine, probablemente hubieran matado al personaje. Y algo que tú comentabas, Marco, también es súper importante, es esto del cambio
generacional, tú lo relataste muy bonito, ¿no? Como este cambio o el pasar la tarjeta de mano en mano como sucede en Rogue One. En las secuelas eso también sucede, ¿no? O sea, yo no quiero hablar de las secuelas, estamos hablando de Grogu, pero también han recibido mucho hate porque no se ha entendido ese cambio generacional. Los que crecimos con la trilogía original tenemos que entender que el Star Wars de ahora, con Grogu, con personajes como Rey, como Kylo Ren, están más pensados en las nuevas generaciones. Y la gran ventaja o el gran éxito que también tuvieron, no sé qué opinas, colega, es que en el Mandaloriano no solamente están haciendo ese cambio de estafeta, sino que le están apuntando a todo, conjuntan la nostalgia con lo actual, ¿no? Con las narrativas actuales. Y lo junta de una forma, como lo ha sabido hacer muy bien Star Wars, que no parece una sátira, no parece un comentario de un mito o de un western o de una película de ciencia ficción. Como que sabe tener ese balance, incluso esos alivios cómicos que muchas veces pueden caer también en Grogu, en R2, en C-3PO. De lo que ahora mencionabas, quiero rescatar 3 conceptos que me parecen muy importantes. Hablabas de los mecanismos de defensa, sobre todo hablando de Mandalorian. Un mecanismo de defensa es esta barrera que hacemos para protegernos de nuestras vulnerabilidades o de cosas que generan ansiedad. Pero es bien interesante, yo una vez hacía un análisis de los mecanismos de defensa de Din Djarin y cómo puede transferir en él y darse cuenta que Grogu es una proyección del mismo. Porque Grogu no es otra cosa. Din Djarin no tenía familia. Din Djarin fue adoptado por una orden muy rígida con un credo de los mandalorianos en la guerra clon, y era este depósito, era este eje aislado que no venía de una herencia de sangre como los Ren o como muchos otros, Bo-Katan, que tenemos acá en la audiencia, y que pues los mandalorianos eran muy jerárquicos en ese sentido. Entonces terminaba siendo una proyección del mismo, de decir, a ver, a mí me adoptó alguien que no era como yo, me hizo ser parte de, y lo que decíamos en un inicio, Star Wars te da identidad, te da pertenencia, encuentras eso. La semana pasada que estaba aquí Jon Favreau en México y que analizaba estos principios de Mandalorian y Grogu, hablaba también de su propia vulnerabilidad, hablaba también de su propio pasado y de cómo sus propias faltas de figuras maternas, paternas, lo llevaba a ser lo que es. Y a mí me hizo pensar, pues tal vez el mismo Jon Favreau terminó proyectándose en él, ¿no? Decir, pues si nosotros como espectadores lo vemos acá, si el mismo Din Djarin se puede proyectar en él, porque todos tenemos ese fruto y esa parte indefensa y vulnerable de saber hacia siguientes generaciones. Decía, mecanismos de defensa, pero también hablabas de, a veces Star Wars es como una religión, y eso puede ser un tema a veces incómodo, y también lo hablaba Enrique y Yeshua minutos anteriores, pero esto no se dice de una forma de una blasfemia, de pensar que la divinidad la vamos a encontrar en la fuerza o que creemos en que nos va a hacer un milagro que no vi, sino que realmente es la narrativa que utilizamos, como podemos utilizar la Biblia, como podemos utilizar la Torá, como podemos utilizar libros sagrados para realmente conectar con algo más profundo, para realmente profundizar en las preguntas importantes de la existencia. Por eso yo creo que es muy válido lo que George Lucas intencionalmente hizo en el 77, que fue traer los conceptos importantes de la mitología y los arquetipos a una versión moderna, no para decirte conviértete y cree en este evangelio o en lo que sea, ni mucho menos. No está hablando de religión, está hablando del contacto y de la búsqueda de la espiritualidad y de la verdad y de la profundidad, y nos pone en conversaciones un sábado en la noche de puente, de forma gratuita y voluntaria. Estamos en una convención hablando de esto porque realmente es nuestra sed para la trascendencia directa con tus hijos, con un bebé, pero también trascendencia directa al hacer parte de un todo. Sí, totalmente, tú lo decías al inicio, ¿no? El monomito universal, ¿no? Y comentabas o mencionaste en su momento a Ana, quien digo, lo sabemos, ¿no? O sea, el monumento universal ha estado en todas las religiones, en todas las historias trascendentes, como el rey Arturo, por ejemplo, o Anakin Skywalker, o Jesucristo, o Buda, ¿no? O sea, tienen el mismo camino porque conectan con nosotros, con esa espiritualidad de la que tú hablabas. Pero quisiera retomar un poquito, muy rápido, lo de los mecanismos de defensa,
porque es cierto, ¿no? Así como lo dijiste, los mecanismos de defensa de Din Djarin se bajan o se quitan porque al mismo tiempo se proyecta, porque efectivamente, ¿no? Din Djarin tiene algo que también lo tiene Anakin, que es el apego evitativo, y eso no es otra cosa que un adulto que vivió una infancia traumática. Cuando es adulto, pues le cuesta mucho relacionarse con la gente. Eso le pasa a Din Djarin, pero cuando ve esto que ahorita tú decías muy bien, ¿no? Cuando ve que Grogu pasa a una situación similar, lo lleva incluso hasta dejar de lado las creencias de ese credo, pues podríamos decir que hasta sectario, ¿no? Porque es muy... Exacto, porque es muy cerrado el credo de los mandalorianos ortodoxos, ¿no? Sabemos que hay diferentes ramas, pero lo lleva a dejar eso por cuidar nuevamente al bebé. Entonces, les decía, Grogu refleja muchas partes biológicas y muchas partes psicológicas. Es decir, cuando pensemos o ustedes crean, ¿no? O alguien les diga, es que yo elegí amar a Grogu, realmente la verdad es que no. O sea, la verdad es que está diseñado de tal manera, no nada más para vender por lo que tú dices ahorita, sino para conectar con nosotros espiritualmente, es decir, biológica, psicológica y espiritualmente, y sea ese tótem, podríamos llamar así, ¿no? Ese tótem donde depositemos nuestras propias creencias, nuestros propios valores y cómo nos proyectamos o nos conducimos con el mundo. ¿Alguien se acuerda de la escena donde los Scout Troopers golpea a Grogu en la bolsita? Estoy seguro que más de uno de ustedes, si por lo menos dijeron mentadas de madre a la pantalla, si no querían pararse a golpearlos, porque eso es lo que provoca este bonito verde. Les decía, en biología puede ser un bebé, puede ser un cachorro o puede ser un alien de 50 años, ¿no? Pero eso es lo que provoca en nosotros. Ahora, tú decías también de los balbuceos y demás. No sabemos qué va a pasar. Hay mucha gente que especula que la película dirá sus primeras palabras, creo yo. No sé qué opines, colega, no sé qué creas, Marco, pero el peor error que va a cometer, en algún momento van a tener que hacerlo, pero el peor error, hablando en cuanto a la identificación del personaje, va a ser, no digamos error, pero el momento más duro o algo muy complicado va a ser escucharlo hablar, porque al escucharlo hablar ya no vamos a tener que interpretarlo. Nosotros actualmente interpretamos sus movimientos, el clásico cuando quiere la bolita de la Razor Crest, ¿no? Nosotros lo interpretamos, o cuando quiere las galletas, pero cuando empiece a hablar, ¿qué crees que pase cuando empiece a hablar? A ver, yo creo que estás tocando aquí una vulnerabilidad, porque uno como papá no quieres que crezcan, porque te das cuenta que cada vez te van a necesitar menos. Cuando tú decías, es que yo los puedo interpretar, necesitas a Din Djarin para decir, quiere esta galleta, quiere comerse esta rana, quiere esta sopa, pero te das cuenta que la vida sigue, colega. Y yo creo que en esta película no va a hablar, porque también he escuchado declaraciones que dicen que no es el momento, pero tarde o temprano va a pasar, y es esa etapa en donde Star Wars va a llegar a una nueva generación y vamos a ver a dónde es a dónde lo lleva. Cuando decías que era un tótem, y recordando también a Jon Favreau, que estaba y que llegó a un foro y llegó con una figura casi mesiánica y lo levantaba. A mí fue imposible no recordar también El Rey León, que él mismo produjo en el live action, pero estuvo a dos de hacerlo así, y ahorita que está en gira mundial seguramente lo hará. Y no es una teoría de conspiración, saben que mi eje de psicología no va en esa línea, pero sí me llamó la atención qué fácil puedes crear una narrativa de supremacía, y no una supremacía hacia un poder al que nos vamos a inclinar. Tal vez es algún poder al que nos vamos a inclinar porque vamos a acabar consumiéndolo y nos termina enganchando en este tipo de sagas, pero a final de cuentas lo que hicieron es lo que tal vez se hizo hace 2000 años en Babilonia, ¿no? De buscar una figura linda en donde te puedas identificar, que tenga una parte mística, espiritual, que sepas que te atrae pero que no la terminas de entender, que te recuerda a tu pasado porque te recuerda a Yoda, pero es una nueva generación y es una proyección a lo que va a ser un potencial futuro.
y nos tiene al planeta entero arrodillándonos y abriendo nuestras carteras hacia este producto, ¿no? Entonces, no es una crítica, es simplemente un análisis tal vez incómodo, pero que también, hablando de análisis que a veces pueden incomodar, algo que yo aplaudo, sobre todo como un papá, es que estén hablando ahora de la agenda de cuidados, porque muchas veces eso no vende. El tenerte que ir a bañar a un niño, el no poder ir por tener que cuidar, y que muchas veces tiene una connotación femenina, ¿no? Muchas veces. Pero aquí que estemos hablando de cuidados y que sea Din Djarin, un mandaloriano de un credo ortodoxo, en plena galaxia perdida después del Imperio, que él sea el que tenga que cuidar, porque lo veíamos en adolescentes en Marvel, cuando Peter Parker se da cuenta que no puede revelar su identidad porque lo va a vulnerabilizar. Lo veíamos en otros contextos, pero aquí decirlo, ok, voy a viajar y voy a tener mi Beskar, pero voy a tener a mi bebé en la mano, te pone otro tipo de conversación y detona también una causa que ha sido muchas veces olvidada, que es la agenda de los cuidados. Sí, y ahí seguramente han visto el tráiler o los trailers que han salido del Mandaloriano y Grogu. Viene ya ese mensaje en los trailers, ¿no? Yo no voy a... Claro, porque son especies diferentes, ¿no? Pero el mensaje implícito es: yo no voy a vivirle toda la vida a mi hijo, aunque sea de otra especie, que vaya a vivir más años, pero el mensaje es ese, ¿no? Tengo que prepararlo para el futuro, y eso es lo que está viviendo, o ese es el sociorritmo actual, es lo que está viviendo la sociedad actualmente, ¿no? Nuevamente hablando de esas diferencias con cuando Star Wars salió por primera vez, y lo que tú decías del yo soy tu padre, pues era, incluso hasta la frase es así como muy de yo soy y se hace lo que yo digo, y si no la chancla. Exactamente, o sea, hay una autoridad implícita. Ahora no, ahora es: ¿quieres tus macarroncitos azules? Ok, te los voy a dar, pero pórtate bien, ¿no? O sea, creo que siempre lo hemos comentado en muchos ámbitos, mucha gente lo hemos debatido y lo hemos platicado. Los medios audiovisuales no nada más sirven para entretenernos, sino que también nos educan o nos maleducan a veces, ¿no? Qué bueno que no se dio y esa rosa, eso. Pero también a veces nos maleducan, pero también son un reflejo de lo que está viviendo la sociedad, ¿no? O sea, yo me quedo mucho con lo que tú decías de por qué no es una mamá la que está cuidando a Grogu, sino es el papá luchón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque 2020 la diversidad de las familias es así, y está bien que sea así, ¿no? Y sabes, Juan, también ahora que mencionabas que viene Grogu, cambia el ritmo de la conversación, giramos y ponemos atención hacia un nuevo tipo de historia, va a traer otro tipo de audiencias que tal vez va a empezar a conocer Star Wars a través de él, porque dice: oye, me llamó la atención, y te das cuenta que Mandaloriano tiene una historia completa, una historia atractiva, regresa nuevamente al monomito, al viaje del héroe, a esta composición que hace tanto eco y que conecta de una forma también con todo lo que termina siendo Star Wars. Cuando vemos a Luke Skywalker en Boba Fett, y que dice: yo conocí a alguien de tu tipo y hablaba al revés, lo has visto, ¿no? Y que te empieza a sembrar, porque puedes haber solamente consumido estos productos, que hay gente que solamente lo consume, pero que eso es lo que va abriendo la conversación para entrar al mundo de Star Wars, para profundizar en esto. Así es también un análisis bien interesante sobre lo que te entretiene y lo que te educa. El entretenimiento es necesario, y Star Wars te va a entretener, pero la diferencia entre el entretenimiento y el arte es cuando el arte te hace sentir, cuando te permite que te conozcas. Cuando lees una novela y en lugar de tú estarla leyendo, piensas que te está leyendo a ti. Yo ahorita estoy leyendo a Dostoyevsky, estoy con los hermanos Karamazov, y realmente siento que esas novelas, más que yo estarlas consumiendo, me termino proyectando. Y ahí me es inevitable decir: bueno, ¿qué pasa con Star Wars? ¿Hasta qué punto puede ser un arte? Sobre todo cuando nos damos cuenta que tiene este viaje del héroe tan construido, que como generaciones nos terminamos proyectando, y que también sabe poner en balance diferentes géneros sin que suene a parodia. Hace que realmente sí, por supuesto, te va a entretener, y hay
productos que están más hechos para entretener, hay productos que están hechos para otro tipo de audiencia, pero también hay otros en donde terminas haciendo ese tipo de reflexiones, y el tener una historia en común y el tener una nueva generación en común en camino, pues lo que hace es perpetuar una especie de diferentes especies, porque a final de cuentas es este significado de la vida, lo correcto y los principios lo que así va llevando. Sí, totalmente. Y bueno, en el Mandaloriano lo vemos. O sea, en Mandaloriano y Grogu vemos toda esta conjunción, este cóctel, ¿no? Que decíamos de lo biológico, lo psicológico, el sociorritmo y demás. Pero bueno, al final de cuentas Star Wars pues tampoco es perfecto. Hay muchos otros contenidos donde eso no sucede. Se ha criticado, por ejemplo, no puedo dejar de pensar que se ha criticado mucho el libro de Boba Fett, ¿no? Y que el mejor capítulo de Boba Fett es donde sale el Mandaloriano. Pero es también por eso, porque tiene este factor. O sea, imagínense si no existiera Din Djarin y le hubieran puesto a Grogu a Boba Fett. O sea, entiendo, tal vez suena medio bizarro, pero funciona el contenido porque fue un personaje nuevo. O sea, Boba Fett estaba como destinado, yéndome también un poquito paralelo, pero al final de cuentas es comentar por qué Grogu está con Din Djarin. Boba Fett estaba destinado a ser ese gran mandaloriano actualmente, ¿no? Se rumora eso, ¿no? Pero pues hubo un factor verde con orejas, ¿no? Que le quitó eso, pero está... O sea, yo me niego a pensar, porque incluso lo dije hace rato, ¿ustedes creen que decidieron amarlo? Pues no fue así, ¿no? O sea, alguien más lo decidió por ustedes al diseñar el personaje. Yo me niego a pensar que fue casualidad. Lástima, porque en paralelo han sufrido, han pagado los platos rotos Boba Fett, Obi-Wan, otros contenidos. Sabemos que Star Wars no es perfecto, pero si seguimos teniendo contenidos como este, y aclaro, como también lo dijeron hace rato en los demás paneles, ¿no? Yeshua, Enrique, y a nosotros no nos paga Disney, pero yo lo que esperaría y a lo que los invito es a seguir viendo la saga, a ir al cine, a disfrutar la película. Sí, claro, o sea, nosotros acá les compartimos, bueno, psicológicamente hay esto, ¿no? Con eso no queremos evidentemente cambiarle la percepción, sino apuntalar que es un producto súper bien hecho y que conecta con nosotros. Creo que el principal punto es ese, ¿no? No nada más lo consumimos porque está bonito, sino porque realmente nos vemos reflejados, tanto en el casco del Mandaloriano como en el monito verde llamado Baby Yoda Grogu. Bien, pues creo que hemos abordado desde antes de conocerlo cómo fueron las primeras impresiones, las respuestas biológicas, sociales, en narrativa, incluso simbólicas, sociales, culturales, hasta mercadológicas desde el punto de vista de Disney. Y eso solamente son dos impresiones que seguramente ustedes también tendrán, y que habrán algunos puntos, pero vale la pena detenernos y decir, ¿por qué importa tanto? Yo cuando empecé a crear contenido era porque yo me decía, ¿por qué me importa tanto Star Wars? Si no va tanto con mi estilo de vida, ¿no? Si yo era más intelectual en algunas cosas, académico en algunas otras, y me daba cuenta que realmente terminaba apegando hacia mi yo interno, hacia mi niño interno. Y pues a final de cuentas, cuando entramos a este mundo de un cosplay, de un coleccionismo, de ir a ver y a disfrutar una película, de vivir en una comunidad, es porque regresamos a la parte más esencial de nuestra vida, de disfrutar como niños y niños. El arquetipo del niño es alguien que se deja sorprender, es alguien que va a estar dispuesto a aprender y a desaprender, ¿no? Y a veces nos cuesta, cuando conforme vamos creciendo, pensamos que ya no podemos cambiar de opinión o que ya es muy tarde para así hacerlo. Y si algo hace esta franquicia y este personaje, es darnos cuenta que la edad es meramente subjetiva. Y pues creo que estamos en una etapa muy linda, diferente de Star Wars, en un mundo post-pandemia, en donde lo conocimos en pandemia y ahora de una forma simbólica estamos regresando al cine, pero que no podemos esperar un blockbuster como lo era antes, porque hoy en día la forma de consumir es otra. Incluso los primeros trailers, no hemos hablado, por ejemplo, de la película, que eran hechos para verse en teléfono, porque no tenían nada de escala ni de masivo. Era una declaración de intenciones de, va a salir Baby Yoda, voltéenme a ver porque soy Disney. Ya poco a poco hemos ido
profundizando y nos damos cuenta que tiene la esencia de Star Wars y hoy es la música y conecta y nuestro hype va llegando. No sé si llegó tarde el hype, pero estamos que a 20 días de tener la película. Obviamente siempre vamos a tener la visión crítica, si no, no seríamos fans de Star Wars, pero venos aquí, ¿no? En una convención, y creo que al menos de mi parte, colega, no sé si tú hayas preparado más puntos, también viendo aquí la hora de las actividades, veo aquí a Jonathan, Totacielos, buscando aquí algunos puntos de la agenda, pero creo que vamos llegando a este cierre. Sí, no, yo lo último que quiero comentar es eso que decías de la mercadotecnia. Mucha gente piensa que llegó tarde, y yo también en su momento lo creí, pero hay que olvidar, bueno, más bien no hay que olvidar, estamos también en año mundialista, entonces tenían que conjuntar todo, o si lo están viendo, Marvel, Star Wars, DC, todo están conjuntándolo en abril, mayo. Nadie quiere competir con el mundial, ¿no? Ya después del mundial ya veremos qué pasa, pero sí creo que estaríamos pues terminando con lo que les queríamos compartir. Digo, yo quiero agradecerte, Marco, quiero agradecerle a la gente de la JediCon, a John también, que nos hizo el favor de presentarlos, y decirles, si quieren ver más contenido psicológico de Star Wars, vayan a seguir a mi colega en Instagram y en su canal de YouTube, porque tiene muy buen contenido. Y yo de mi parte, de Destructores, la verdad es que echamos más cotorreo, pero si quieren algo más, digamos, más serio, más académico, pues vayan a seguir a Psicólogo y Coruscant. Si quieren más cotorreo, pues sigan a Destructores de la Galaxia. Un aplauso, por favor. Oye, gran forma de cerrar este primer día de actividades. Muchas gracias. O sea, definitivamente Grogu vino a cambiar la historia de Star Wars, tanto en el cine como en la televisión. Entonces, gran análisis, la verdad. Hay cosas que a veces se nos pierden porque, pues, digo, vamos, disfrutamos nada más Star Wars, pero todo esto que tienen tiene completamente razón. Y pues, ven, no, o sea, está bien chulo. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amar a Grogu? Muy bien, muchas gracias. Un aplauso, por favor, a nuestros